¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aplausos. Muy buenos días a todos. Saludamos a todos. Muy bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo capítulo de este programa ya emblemático programa de las 9:30, este live de conversación sobre el Evangelio o desde el Evangelio, el Café de la Gracia. Gracias a todos los que nos acompañan en este día. Vayan escribiendo sus comentarios, a los que están conectados, para ir sabiendo que están recibiendo bien esta señal. El Café de la Gracia con café hoy día, porque comenzó el invierno, o si es que no ha comenzado, está avisando que viene en camino. Así que fría jornada acá desde el estudio 2 de Metanoia TV. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los medios asociados que nos permiten sacar adelante esta transmisión. Gracias a Fundación Metanoia, el patrocinador, el organizador de todos estos contenidos a través de su canal de televisión Metanoia TV. Gracias a ATV Valdivia, más de 30 años ya, casi 30 años cumplidos ya al servicio de la región de los ríos, desde Valdivia a toda la región de los ríos. También agradecemos a La Voz de Pucón, este canal local de toda la zona lacustre y este medio de comunicación. Le agradecemos también su gentileza, su confianza también para poder permitirnos sacar adelante esta señal. Este es un contenido para estos medios, este es un contenido externo, patrocinado y pagado, y por lo tanto nuestras opiniones, comentarios, mensajes y todo lo que salga durante este tiempo en que tengamos nos representan necesariamente las líneas editoriales de cada uno de estos medios y por consecuencia no son responsables de ellas. Así que si hay algo de lo que decimos que no le gusta, la culpa es nuestra. Bueno, y a propósito de culpa y de cosas que no nos gusta, don César Enríquez, ¿cómo está usted? Muy buenos días. No está don César. Apareció don César, no está don César. Ahí viene. Ahí está don Aquí César. estoy, sí, yo sé que no les gusta, gracias, bueno, por la sinceridad y la honestidad, a propósito de cosas A propósito de desagradables. culpa, don César, ¿cómo está ahí, César? Un gusto saludarte, bienvenido, muy buenos días. Gracias, aquí estamos, listos, dispuestos, esperando ¿Mucho frío por allá o no? que todo salga. Mira, no, la verdad es que no, yo hoy día estoy un poco friolento, me di cuenta que me levanté ¿Más con la lento que pesadilla frío baja, o más así frío que, que lento? ¿Ah? no, más lento que frío. No, yo ando frío y lento hoy día. Así que mira, hoy día traje café. Creo que el Ya. primer capítulo, el Café de la Gracia con café. Yo no traje nada hoy día, así que ahí se hace el contrapunto, ¿no? Qué bien, pero tú... No, con tu oye, yo estoy caracterización. más abrigado, mira, más abrigado que hijo único, con paletó, con polerón, no sé si será ya que están Faltó, ¿eh? empezando los 55 años, me veo joven, para 55, Sí, ¿ah? no, o sea, puf, súper, Yo súper, creo que súper, están súper. empezando los años o no sé, o el clima este invierno es más frío que el anterior, Yo dirían los creo hermanos prisioneros. bueno, entonces, yo discrepo. Yo me parece que no encuentro que esté más helado que el año pasado. Pero, Ah, ya no sé. Yo estoy más sensible quizás, estoy más viejo. Bueno, eso puede ser también. no, sí, eso Usted sí. está más joven, yo estoy más viejo. Usted Claro, se no, yo me rejuvenece veo, y yo pero, estoy... uff, y las cirugías han funcionado. Han Oye, funcionado. César, el capítulo, ya vamos ahora en serio. Oye, a la gente que nos está siguiendo, escríbanos un comentario para saber que están ahí, saber que nos escuchan bien, que nos ven con nitidez, al menos, que se ve claramente. No voy a decir que nos ven bien, porque es demasiado pretencioso a estas alturas de la vida, pero al menos decir que nos perciben, que se ve, que nos vemos con nitidez o con claridad. Así que ahí coméntenos también de dónde nos están siguiendo, de dónde están viendo esta transmisión en este día. Bueno, el capítulo de hoy es Semana Santa. Conmemoramos el mundo cristiano, conmemora probablemente, al menos para mí, el hito más significativo del año en lo que respecta a la tradición cristiana. Y mira, quiero partir haciendo una reflexión y derechamente una crítica, y estoy yo, como por cierto, como siempre, dispuesto a, a ser refrendado en esto, a ser contrastado en esto, contrariado también. Yo siento que el mundo cristiano realmente no valora y no enarbola, no exalta, no enaltece esta fecha como, como debía realmente.
O sea, si tú te das cuenta, el ambiente, por ejemplo, navideño es muchísimo más poderoso, es muchísimo más intenso, es muchísimo más transgresor respecto a nuestros hábitos culturales diarios. O sea, cuando se trata de Navidad hacemos más cosas pensando en ella que cuando se trata de Semana Santa. Semana Santa es una fiesta, es un periodo de descanso, y ya, para muchos, ojo, yo estoy hablando, no estoy hablando del el cristiano nominal, estoy hablando del cristiano, del que se define cristiano, del hombre de iglesia, de aquel que entiende que ha sido rescatado por Jesucristo y que su vida hoy día depende exclusivamente de él, aquel que dice que ha muerto y resucitado con Cristo, aquel que dice que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, aquel que dice, en fin, ¿me entiende? Aquel que realmente manifiesta en las palabras al menos un compromiso, una identificación con la persona de Jesucristo, no el cristiano nominal que va a la iglesia, porque a ese no le puedo pedir mucho, digamos, ¿me entiendes? No puedo pedir mucho. Eh, entonces, el, me da la impresión que el cristiano, inclusive ese cristiano no nominal, digamos, el cristiano que uno podría suponer por la identificación que manifiesta, tiene tiene un compromiso mucho mayor con las doctrinas, con la verdad del Evangelio. Pero aún así, yo siento que en la Semana Santa, como se llama, digamos, este periodo en donde conmemoramos la muerte de Cristo, pareciese ser que no impacta de la forma en que, en mi opinión, al menos debería. Y ojo, y me incluyo, estoy haciendo un diagnóstico más bien cultural en esto. Creo que es algo que debemos revisar. Creo que es algo que hay que evaluar si verdaderamente estamos poniendo en alto lo suficiente este hito, porque sabemos que Jesús eventualmente lo que conmemoramos está relativamente asociada a la fecha, pero no sabemos con certeza eso, y eso es por una discusión que no vamos a explicar ahora, que tiene que ver con cómo los judíos calculan las fechas, a diferencia de cómo calculamos hoy día en Occidente, o cómo calculaban las fechas. Hoy día, obviamente, el calendario que rige allá es el mismo nuestro, pero en la época de Jesús es distinto. Entonces, probablemente la fecha no encaja del todo perfecta, pero más allá de eso es el momento en que el mundo dice, mira, aquí recordamos que Jesús vino, murió en una cruz y resucitó. ¿Me entiendes? No creo que esté suficientemente conmemorado. eh, y creo que es algo que no me parece que debiéramos como sociedad, al menos aquellos que manifestamos una convicción o que mucho más, y una intensidad de convicción mucho mayor, creo que debiéramos enmendar y corregir eso. No sé si comparte ese diagnóstico para comenzar nomás, César. Partí blandito hoy día, sí, pa. Sí, totalmente. Es un... O sea, lo que tú dijiste respecto a la Navidad es sumamente notorio en relación a la celebración de esta fecha. Y siendo que, si aquí lo impactante, Esteban, es que se supone que celebramos la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que nos dio libertad. O sea, si Cristo no muere en la cruz, a los redimidos no tenemos libertad, no tenemos salvación, no tenemos regeneración, no tenemos todas las doctrinas que conocemos. O sea, si existe un hito importante para nosotros es ese. No hay otro. Esto es lo más trascendental que ocurrió en nuestras vidas. O sea, y que esto es lo más trascendental que ocurrió en la historia del universo. O sea, que el Hijo de Dios eh, fuese el sacrificio perfecto y se presentara en la cruz de manera voluntaria a recibir toda la ira de Dios sobre su cuerpo para que nosotros los pecadores no la recibiésemos y tuviésemos la oportunidad de arrepentirnos y de ir hasta Él. O sea, no hay algo más extraordinario en la historia de la humanidad, aunque la gente considere que no. Lo bueno y lo importante aquí no es lo que consideremos nosotros, sino que es lo que Dios dice de esto y qué es lo que Él opina acerca de este hecho. Y claro, o sea, no vamos a comparar esa cuestión con un caballero de rojo que anda repartiendo regalos. O sea, no O tiene sea, punto. demuestra dónde están las pasiones de la gente. Ese es mi Sí, punto. totalmente. O sea, no. Si siendo honesto, Esteban, ahí lo que importa es el regalito. O sea, claro, a veces mucha gente, no, tratamos ya, tratamos ¿cómo que se llama?, de justificar esa celebración apuntando para allá, para diciembre,
en que celebramos el nacimiento de Jesús. Sí, de verdad, pero, Sí. pero el nacimiento sí, no, pero tienen que ir los regalos, ¿no? Y aquí efectivamente, en esta fecha, tal como tú dijiste, más allá de si es la fecha o no, es el hecho. O sea, Claro. aquí murió y resucitó el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. O sea, ¿podrá haber algo más importante que eso? Y para las personas seguramente, para las personas que están en tinieblas, les debe importar nada. Pero insisto en esto, aquí lo importante no es lo que nosotros podamos opinar y decir de esto, es lo que Dios establece. O sea, para Él este es el hecho gravitante en la historia del universo, porque es gracias a eso que nosotros los seres humanos, los que estábamos perdidos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de que Él se reconcilie con nosotros y que podamos volver a tener comunión con este Dios extraordinario que es. Sí, o sea, sin duda, yo creo que para Dios, la Biblia nos enseña que no existe un hecho o más significativo, no solo en la historia humana, a partir de lo que podemos inferir en los escritos bíblicos, es que el impacto que tuvo, inclusive en la existencia eternal de Dios, de la muerte de Cristo, o sea, el impacto que tuvo es tan gravitante, es tan absoluto, que costaría creer que fuese un hecho trivial, inclusive en la dimensión eternal de Dios. O sea, cambiaron tantas cosas, impactó de tal forma en la propia Trinidad esto, porque hay que explicar, y quizás solo como para ir acercándonos un poco al tema, hay que explicar que la muerte de Jesús en la cruz no solo tuvo que ver con nosotros o con la salvación del alma humana. De hecho, en rigor, esto es un elemento importante, pero no gravitante en la obra de Cristo. O sea, el fundamento de la obra de Cristo no es exclusivamente la salvación del alma humana. La muestra más irrefutable de eso, y esto es algo que a algunas denominaciones le cuesta un poco aceptar, es que la gran mayoría de las almas humanas, o muchas almas humanas, por las cuales Jesucristo sí murió, no van a experimentar la salvación. Entonces, ¿cómo concilian algunos esto? Decir, no, Jesús murió solo por los que se salvaron. No, no es así. Jesús murió por todo el mundo, la Biblia lo dice expresamente. La propiciación es por todo el mundo, Él se ofreció como un sacrificio por todo el mundo, pero sin embargo no todos van a poder experimentar la salvación. Y esto muestra que el propósito de la muerte de Jesús es mucho más que la salvación de las almas humanas. Insisto, y cuando lo vemos en esa perspectiva, primero, cuando nos sacamos los anteojos del humanismo, que es la que nos hace creer que en realidad Jesús murió solo para salvarnos, no al mundo, a mí, que el propósito y el fundamento de la muerte, que la única razón por la cual Jesús murió era salvarme a mí, estoy siendo irónico para enfatizar en el egocentrismo que muchas veces rige mi cosmovisión y mi percepción de Dios. Si yo me saco eso, si yo quito esos lentes egocéntricos, arrogantes y humanistas, y realmente comprendo en su dimensión doctrinal y bíblica lo que fue la muerte de Cristo, me voy a dar cuenta que la muerte de Jesús es algo tan significativo, porque tuvo un impacto, una trascendencia en lo temporal, en el tiempo, acá, en nuestra humanidad, en nuestra historia humana, al punto que hoy día, 2000 años después, el mundo entero recuerda la muerte de Jesús. Y el tiempo fue partido en dos en la historia humana, fue cortado por la mitad a partir de este hito de la venida de Jesucristo. Pero también tuvo una trascendencia eterna, porque la Trinidad fue impactada inclusive por este hecho. También tuvo una trascendencia en lo espiritual, porque los seres espirituales, el mundo espiritual fue completamente transformado y alterado integralmente por la muerte de Jesús en la cruz. Hay que decir que propio Jesús dice en el Evangelio de Juan que el juicio sobre Satanás y sobre todo este mundo fue manifestado en la muerte de Cristo en la cruz. O sea, interesante, agregamos un nuevo elemento, ya no es solo redención y salvación, sino que también hay un juicio en la persona de Jesús. Y por lo tanto, esto tuvo una alteración en los propios infiernos, según lo que la Biblia nos enseña. En fin, podríamos estar profundizando, yo creo que ya hay alguna perspectiva de la magnitud de lo que significó la muerte de Cristo, que no, insisto, solo para enfatizar,
creer que la muerte de Cristo solo tiene que ver con la salvación de las almas humanas es una simplificación que no solo empobrece la muerte de Cristo, sino que la altera, hace que sea, que genere una confusión torcida de lo que verdaderamente significó la muerte de Cristo en la cruz. Eso, verlo así, los que lo ven así, lo único que hacen es verlo desde la perspectiva del pensamiento humanista que en gran parte rige y determina el pensamiento moderno. Eso es lo primero que yo creo que hay que, como para aproximarnos y tener un poco de perspectiva. Ahora, quizás esa es la pregunta que surge acá, y ya yendo un poco más así de cabeza al tema, es, bueno, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿O qué significó la muerte de Jesús en la cruz? Primero expliquemos por qué Jesús tenía que morir, muy en simple, por cierto. Porque probablemente la gente dice, ¿por qué murió Jesús? No, por amor. ¿Cuál es el amor? No, por amor, porque nos amó. Porque es lo que mayoría de la gente entiende, que Jesús murió por amor. Bueno, ¿amor a qué? ¿Amor al hombre? ¿Y qué sentido tiene que alguien sufriera por amar al hombre? ¿Me entiendes? En general hay mucha confusión, inclusive, tristemente digo esto, en el mundo cristiano igual, hay mucha confusión a la hora de explicar por qué Jesús tenía que morir. César, muy en simple, ¿por qué Jesús tenía que morir? A ver. A ver, Dios demandaba justicia. Dios es santo y justo. Y la reacción justa y santa de Dios frente al pecado es una demanda de justicia. Y la demanda de justicia para el pecador es la muerte. Ok. ¿Cómo Dios que ama que Él quiere tener una gran familia de hijos e hijas, se concibe el hecho de que quiere estar con el hombre, pero que el hombre es pecador y no lo puede abrazar sin ningún problema? Demanda juicio, demanda sangre, y demanda una sangre perfecta. Y la única posibilidad de presentar una sangre perfecta era que Él mismo se presentase, que Dios mismo ofreciese su sangre para conciliar el hecho de que Él quería reconciliar todas las cosas consigo mismo. Entonces, por esta razón, Cristo va a la cruz, muere porque Él era el único sacrificio perfecto y la única sangre perfecta que Dios podía aceptar para reconciliar consigo todas las cosas. Así espero haberlo explicado bastante en sencillo. Tu micrófono. Ay, sí. Me parece que sí decía, gracias, perdónenme. En simple, para que la gente entienda, es que el hombre es culpable y Dios es justo. Mira, hay un predicador que lo explica así y yo lo encuentro fenomenal. Dice, el gran problema de los hombres, el gran problema de los hombres, dice en realidad, la gran tragedia de los hombres es que Dios es bueno. Ahora, y la gente dice, pues, ¿qué tiene de malo que Dios sea bueno? El problema es que Él es bueno y nosotros no. Y si Él es bueno, está obligado moralmente, éticamente hablando, está obligado a castigar al malo, por consecuencia a nosotros. La tragedia humana está en el hecho de que Dios, que es un juez justo y bueno, tiene que castigar a los malos. Y los malos somos nosotros. No, pero si yo soy bueno, yo hago cosas buenas, no. Si el punto es que somos juzgados desde la vara moral de Dios. Y desde esa vara moral de Dios, ninguno acredita. No hay un ser humano, no hay ninguno bueno, dijo Jesús, sino el Padre que está en el cielo. Esto es una tragedia. La gente, yo sé que la gente me está escuchando y a menos que el propio Espíritu Santo entre a su corazón y les muestre verdaderamente esta realidad, porque están velados, están ciegos, eso es lo que la propia Biblia nos enseña. A menos que Dios haga eso, la gente dice, no, nada que ver, esto no es verdad, ¿cómo van a ser malos? Bueno, son malos. Y la muestra más irrefutable es que mientras me están escuchando, sus células interiores se están degradando y llegaremos a la muerte. La muerte es la muestra más naturalmente irrefutable de que lo que el Evangelio dice es verdad. Vamos a morir todos, sin excepción, no importa si somos ricos o pobres, si nacimos en una sociedad desarrollada o subdesarrollada, si somos gravitantes, conocidos o no. Es lo mismo, vamos a morir. En algún momento saldremos de este mundo. Eso muestra que el Evangelio es verdad. Esa es una muestra, además,
irrefutable de que Dios sigue ejerciendo su control, su señorío, su gobierno, y sus decretos siguen normando la vida de los hombres. Más allá de si lo crean o no. Esto es no, siempre cuando digo esto a veces puedo ser malentendido, sobre todo en estos programas en vivo, en persona es más fácil explicar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. A mí no me importa si ustedes lo creen. A Dios no le importa si ustedes lo creen. La verdad no depende de la aceptación de las personas. La verdad es absoluta y ese es el gran misil al pensamiento relativista que rige hoy día las sociedades modernas. La verdad está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso dice la Biblia. Sí. Y los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. No, pero es que yo no creo es que no importa. Insisto, a Dios no le importa y a mí me importa poco también. No quiero transmitir indolencia, quiero transmitir severidad. Hago esta explicación porque, insisto, presencial, pues es más fácil explicarlo esto. Uno puede ser juzgado erróneamente. No, porque no es que no me importe, es que en el fondo no cambia la verdad de los hechos, si la gente los acepta o no. Esto es tan absurdo como que un policía te detenga porque estás robando y diga, no, a mí no me importa la ley. Tu ley no me importa, tu ley no me rige a mí. ¿Me entiendes? Mira, nosotros vivimos un conflicto de seguridad en el sur de Chile, para la gente que nos puede estar viendo afuera. Un conflicto de seguridad que se denomina, lo digo entre varias comillas, conflicto mapuche, para que la gente sepa de qué estoy hablando. Y uno de los argumentos jurídicos de aquellos que eran detenidos, que eran apresados por quema de camiones, por homicidio, por varios delitos, por tráfico, por robo de madera y por varios delitos más hoy día, es nosotros no reconocemos al Estado de Chile como un ente válido porque somos una nación preexistente a la creación del Estado. Es un argumento cultural, retórico y jurídico al cual ellos esgrimían. Bueno, están presos igual, muchos de ellos. Me parece a mí una metáfora suficiente para explicar esto. Da lo mismo el reconocimiento que ellos hagan o no de la justicia o del Estado de Chile. El Estado de Chile es el que rige en nuestro país, en Chile, y por lo tanto las leyes chilenas son las que rigen sobre ellos. En el contexto espiritual es exactamente lo mismo. Da lo mismo, yo no le puedo decir a Dios, no, yo no creo que tú existes, que no importa, tú vas a ser regido por mí igual, porque Dios es, su existencia es previa al ser humano y a la voluntad humana y a las convicciones humanas y a las ideas humanas. Dios determinó moralmente, tiene determinaciones morales ya previas, todas ellas antes inclusive que nosotros viniésemos a la existencia, como por ejemplo la que ya les dije, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como por ejemplo cuando dice, he determinado que mías son todas las almas, dice Dios, tanto la del Padre como la del Hijo, y por lo tanto alma que pecare esa morirá. Eso dice Ezequiel 18. O sea, las almas que pecan están por consecuencia muertas y están bajo el juicio de Dios. Y frente a esa situación dramática que la gente tiene que ser consciente, y la responsabilidad de los predicadores del evangelio es justamente eso, mostrarle a las personas cuál es su condición, cuál es la verdad de Dios respecto a sí mismo, para que por medio de esa comprensión y de una comprensión sobrenatural que el propio Espíritu de Dios pueda darle, puedan ellos suplicar por auxilio a aquel que quiere darle auxilio, que quiere rescatarle de esa condición. Esa es la función de los predicadores del evangelio. Por esta razón hacemos esto, por esta razón hacemos todos los esfuerzos que Fundación Metanoia hace. Por ejemplo, por esa razón las iglesias incesantemente y semanalmente están comunicando el evangelio, las que lo están haciendo. Porque es la única forma que los seres perdidos, que nacemos perdidos, que pertenecemos a una sociedad corrupta, moralmente degradada, espiritualmente esclava, espiritualmente ciega, puedan venir al conocimiento de la verdad sobrenatural de Dios y por lo tanto ser librados de ese decreto de justicia, de ese decreto de juicio que rige sobre cada uno de ellos. Lo acepten o no, lo crean o no, eso es irrelevante. Basta de esa arrogancia de creer que la realidad existe solo si yo la acepto. Esa arrogancia además es estúpida, es necia.
Y es necia en la vida real. Termino con esto, César. Es como esos niñitos cuando cuando tiene bebé uno y el bebé juega con no está, no estoy, estoy, no estoy. Perdonen el infantilismo, pero creo que se logra comunicar de mejor forma lo que estoy tratando de decir. Es así de absurdo tratar de esconderse de la verdad declarada de Dios. Es infantil, es necio. Dios sigue rigiendo, sigue gobernando, sigue determinando el destino de nuestras almas, lo aceptemos o no. Y por esa razón, Jesucristo vino a morir en la cruz. Y además Dios se encargó de poner elementos históricos objetivos, como la muerte de Cristo en la cruz, que es irrefutable históricamente. No tenemos el tiempo, quizá algún día, César, organicémonos y hacemos un capítulo solo para explicar la irrefutabilidad de la muerte de Cristo, de la venida de Jesús. La evidencia es tan consistente. Usted y yo vamos a morir, yo y usted va a morir y pasaremos irrelevantemente, seremos absolutamente irrelevantes, pero sin embargo Jesús sigue ahí, clavado literalmente, arraigado a la historia humana, integral. Toda la historia humana gira en torno a eso, porque la evidencia histórica es irrefutable. Oye, quiero hacer una pausa aquí para responder algunos comentarios, me parece muy interesante. La Ríos Paola dice, hola, ¿algún transmitirá el juicio de los asesinos del viejito y caballita? Bueno, eso es un tema que pasó en Valdivia. Estimada amiga, esto es un programa patrocinado externo. No sabemos si ATV va a hacer esa transmisión, pero este es un programa que no tiene relación con la línea editorial propiamente tal de ATV. Por lo tanto, desconocemos si es que ATV lo va a cubrir, por si acaso. Enrique dice... buen día, conmemoración o celebración. Yo hablaría de celebración y de conmemoración. Creo que los dos conceptos encajan bien. Creo que es una celebración integralmente, celebrar la muerte de Cristo en la cruz. O sea, si no hay muerte de Cristo en la cruz, no hay existencia humana hoy día. Si Jesucristo no hubiese venido a morir en la cruz, no habría esperanza y probablemente la humanidad ya no existiría como la conocemos. Probablemente no existiría. Lo único, acuérdense que la iglesia es la sal de la tierra y la iglesia proviene de la muerte de Cristo en la cruz. O sea, la razón por la cual el mundo es preservado es por causa de la iglesia. Y la iglesia nace, se funda en el rompimiento del cuerpo de Cristo por la sangre y el agua. La iglesia sale del costado de Jesús, de la misma forma que la mujer salió del costado de Adán. En el primer Adán y tal cual en el segundo Adán, que es Cristo. Entonces, no habría iglesia, y si no hay iglesia, en mi opinión, como sal de la tierra, no habría tierra. Por lo tanto, yo hablaría de celebración con toda tranquilidad, Enrique, al respecto. Alejo Morrison dice, tú sí que estás perdido, deja a la gente en paz, que decidan sin miedo. Es que, mira qué interesante. Perdona, César, me voy a extender aquí un poco, o sea, me he tomado un poco la palabra, perdóname, pero que creo que este comentario da para poder explicar exactamente, justamente lo que nosotros planteamos. Que no lo planteamos nosotros, lo plantean las escrituras. Alejo, el ser humano nace en una condición de muerte espiritual. Te guste o no, lo aceptes o no, te parezca o no. Como ya te dije, a Dios no le importa eso. Es irrelevante la aceptación que tenga. Y una de las manifestaciones de la muerte espiritual es la ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dijo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, en simple, la gente ve esta realidad y no la cree. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿cómo un ciego puede elegir la ruta que tiene que seguir si no sabe dónde está esa ruta? ¿Cómo un ciego va a poder tomar y caminar si no es capaz de distinguir y determinar cuáles son los caminos que lo conducen al destino que quiere llegar? La respuesta es lógica, no se puede. Es imposible, porque es imposible que la gente decida, porque no puede ver. Y la muestra más irrefutable eres tú mismo al escribir esto. Estimado amigo, y te lo digo, no hay un reproche en esto. Yo te agradezco el comentario, que aunque puedes haberlo hecho para mal, Dios lo va a hacer para bien. Dios lo va a usar para bien, porque nos permite poder justamente ejemplificar, mostrar la necesidad profunda que tenemos y que tiene el Evangelio de que el propio Dios intervenga, porque el Evangelio es un mensaje intrínsecamente sobrenatural.
No bastan las palabras, no es un convencimiento intelectual. Por esa razón, mucha gente oye el Evangelio, nos escucha a nosotros y a muchos otros, por cierto. No somos los únicos dueños de la predicación del Evangelio, pero escucha el Evangelio, oye el Evangelio, pero sin embargo son indiferentes a ello. ¿Me entiendes? Son absolutamente indolentes frente a esa verdad. Y escuchan lo que el Evangelio dice y no genera absolutamente nada dentro. Ahora, déjame detenerme un poquito en lo último, eso de que decidan sin miedo. Yo te quiero hacer una pregunta, y lo digo, te agradezco de verdad y espero no te incomode que, bueno, si escribiste un comentario, me imagino que estabas consciente que podíamos, que lo podíamos analizar, digamos. Pero no es mi intención exponerte en esto, pero me imagino que, eh, déjame hacerte una pregunta respecto a qué es el miedo en los hombres. El miedo es un recurso biológico eh, entregado o que tiene la naturaleza humana, que fue puesto ahí, según dicen inclusive algunos especialistas, con el propósito de prevenirnos y de mantener la supervivencia de nuestro ser, de nuestra raza. O sea, en la práctica, en simple, el miedo es un elemento de protección. Cuando yo me siento amenazado, siento miedo. Y obviamente el miedo, te puedo agregar algo más. Desde la perspectiva del Evangelio, el miedo entró por consecuencia al pecado al hombre. Pero de alguna forma el miedo nos mantiene en un escenario de seguridad, en lo que nosotros concebimos como seguridad. La gente no tiene miedo a Dios. La gente no le tiene miedo al infierno. La gente no le tiene miedo a la justicia de Dios. Aquel que pueda estar sintiendo miedo por esto, aquel que se siente amenazado por la justicia de Dios, ese tiene esperanza. Porque ¿sabes qué, Alejo? Arder o la condenación que Dios tiene sobre los hombres es para temer. De hecho, la Biblia enseña que la razón por la cual los seres humanos están condenados y la gran mayoría de ellos al salir de este mundo van a despertar en el fuego eterno, al ritmo, como decía Charles Spurgeon, un predicador del tiempo de unos siglos pasados, al ritmo que late tu corazón, un alma despierta en el infierno. La razón por qué esto sucede es porque el ser humano no tiene temor, porque tienen en su conciencia una vida sin temor de Dios. Ese es el fundamento. Por lo tanto, si hay alguien que tiene temor, yo lo invito. Hay esperanza, porque de alguna forma está siendo consciente de una realidad aterradora que le espera si no se arrepiente. Por lo tanto, permíteme con todo respeto refutar el argumento y decirte, si hay alguien que tiene temor de aquello que le espera más allá, ese tiene esperanza. Clame al cielo, aquel que envió a Jesús a morir en una cruz justamente para brindar un auxilio, para suplir ese temor. Porque la propia Biblia de Romanos 8:15 dice que Dios no nos concedió, no nos dio un espíritu de temor. No nos dio un espíritu, perdón, de esclavitud para seguir en temor. Nos dio un espíritu de adopción con el cual decimos papito, con el cual hablamos en confianza con Dios, con el cual construimos una relación íntima y cercana con Dios. Porque el amor vence todo el temor. El Evangelio es la respuesta a ese temor. Así que si hay alguien que tiene miedo, ese alguien tiene esperanza. Comentario más, Álvaro dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, lo citábamos, Álvaro, efectivamente. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La contracultura del mundo nos enseña solo a llorar las muertes. Bueno, así es. La muerte, lo que pasa es que la muerte, para que respecto a celebración o conmemoración, me imagino Enrique va a esto. Hay muertes que son gloriosas. Por ejemplo, la muerte de los justos. La Biblia dice que la muerte de los justos es ganancia, es un triunfo, es una alegría el saber que alguien llevó la buena carrera, venció la carne, venció las aflicciones de este mundo y partió estando en Cristo y por lo tanto está sentado juntamente con Cristo presencialmente en el paraíso, gozándose con esta en adoración, en gloria, al estar con Jesús, esperando el día final en que todos seremos reunidos nuevamente. Es un tremendo triunfo. Así también la muerte de Cristo en la cruz. No existe una muerte más triunfante que la de Jesús en la cruz. Dice Álvaro,
también dice, más que claro, excelente temática, quizás confrontacional, pero en mi humilde opinión, este debe ser el efecto de la predicación, confrontar nuestra realidad pecaminosa. Así es. Ahora, Álvaro, el Evangelio no... Te voy a dar mi impresión, mi opinión, y aquí César te devuelvo la palabra al tiro, por si acaso, pero perdóname si la he monopolizado aquí, pero fueron surgiendo varias cosas. No, está bien, está bien. Álvaro, para nosotros, la predicación del Evangelio es la predicación del Evangelio, indistintamente a las consecuencias o implicancias que ésta tenga. Y yo creo que así es como debe ser, por lo demás. Tenemos una posición moral respecto a eso. Creemos que ese es el deber de la predicación. Y lo vemos reflejado en las Escrituras. El apóstol Pablo dice, hoy en Gálatas dice si yo estuviese preocupado de la aprobación, estoy parafraseando el texto para simplificarlo nada más, si yo estuviese preocupado de lo que los hombres piensen de mí y de que me aprueben a mí, yo no podría ser un siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ¿busco yo el favor de los hombres? No, de ninguna manera, porque si yo busco el favor de los hombres no puedo ser siervo de Jesucristo. Esa es la cita textual. Pero en el fondo lo que está diciendo es, a mí no me puede importar, no me debe importar la aprobación humana, porque nadie que predica el evangelio de Jesucristo debe importarle la aprobación humana. Porque los hombres, históricamente, desde el principio de los tiempos, han repudiado el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo los muestra tal cual son. Los muestra lo que son. Lo muestra lo que la raza, lo que el ser humano es. Un ser depravado, torcido, esclavo del adversario del propio Dios, enemigo de la justicia, que exuda, que manifiesta constantemente aquello justamente que Dios desprecia. Eso a nadie le gusta escucharlo, a menos que quieras huir de esa realidad. Porque el evangelio, por un lado, muestra, es el espejo que muestra, pero por otro lado, es el puente que te rescata. Y por eso es tan importante hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es justamente lo que la cruz nos muestra, que por un lado muestra lo que somos y somos juzgados en ella, y por otro lado abre un camino de salvación para que podamos salir de ese juicio, salir de aquello que verdaderamente merecemos. Ahora sí, gracias Álvaro, Dios te bendiga a ti también. Síguenos ahí en las redes sociales para que podamos seguir hablando y compartiendo estos temas. Y ahora sí, César, volviendo. Nos quedamos con el primer punto. ¿Por qué murió Jesús? Ahora, ¿qué pasó en la cruz? Ayúdanos a responder ahora, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Concretamente, ¿qué es lo que vemos? Explicamos a la gente igual en referencia a lo que pasaba en el Antiguo Pacto, porque en el fondo Jesús es la consumación de eso que se vio muchas veces en el Antiguo Testamento. Expliquémoslo un poco a la gente para que puedan dimensionar de alguna forma la magnitud de lo que fue la muerte de Cristo en la cruz. Ya vamos a tratar de hacerlo corto, no sé si se pueda. Bueno, yo no soy de muchas palabras, claramente. A ver, Dios establece que que un tercero tenía que morir por el pecado del hombre. Todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres nacemos en pecado, somos enemigos de Dios. Y un inocente, alguien que no es pecador, tenía que derramar su sangre. Entonces se establece la ceremonia del sacrificio de los corderos en el pueblo de Israel, la ceremonia de la propiciación, en donde venía el sumo sacerdote y presentaba dos corderitos, dos animales que eran perfectos, dice la escritura, tenían que ser perfectos. Habían tribus de Israel que se dedicaban a buscar animales que no tuvieran mancha, que no tuvieran ninguna imperfección en tamaño, en las patas, en la cara, todo. Y tenía que ser un animal manso. Este dato me lo aprendí hace muy poco. De hecho, el animal cuando lo amarraban no podía quejarse, no podía balar, no podía hacer be. Tenía que guardar silencio cuando lo iban a sacrificar. Así de perfecto tenía que ser. Y resulta que sacrificaban el animal, derramaban la sangre, y el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio a favor de él, porque se tenía que presentar en el lugar santísimo, que era un lugar al cual se presentaba una vez al año, y solamente podía ingresar él, el sumo sacerdote. Y cuando ingresaba, él tomaba la sangre que había derramado el animal, la echaban en un recipiente, entraba al lugar santísimo, presentaba la sangre, la derramaba sobre el propiciatorio y se manifestaba, ¿cómo que se llama? La presencia de Dios, la Shekinah.
y los pecados del pueblo eran perdonados. Al mismo tiempo, el sumo sacerdote, con sus manos, ponía, porque yo les dije que habían 2 corderos, ponía sus manos sobre la cabeza del otro cordero que estaba vivo y traspasaba los pecados del pueblo a ese cordero. Y alguien que había sido escogido, tomaba el cordero vivo y iba con él y lo soltaba en el desierto. Enviaba los pecados del pueblo al desierto. Ok. Cristo en la cruz del Calvario cumple estas 2 figuras. Ahora, los corderos se tenían que sacrificar todos los años. Todos los años tenían que sacrificarse el cordero. Ese perdón duraba 1 año. ¿Por qué? Porque la sangre de los corderos no era suficiente. Nunca ha sido suficiente la sangre de los animales para otorgar un perdón eterno, para otorgar una posibilidad de que Dios se olvide total y completamente del pecado. Cristo en la cruz cumple a cabalidad lo que Dios estaba solicitando. Él representa a ambos corderos. Al cordero del sacrificio, estos animales perfectos, mansos, que entregan su vida y derraman su sangre para el perdón de los pecados. Y este cordero recibe, porque la muerte del cordero representa el derramamiento de toda la ira de Dios. Cristo en la cruz del Calvario recibe toda la ira de Dios y él muere fuera de Jerusalén. Jerusalén era la representación del templo. Él muere fuera de la ciudad. Él también representa al otro cordero, al cordero que iba al desierto y que llevaba los pecados. Cristo toma el pecado de la humanidad. Cristo toma mi pecado y Él muere en mi lugar. Él es el inocente que derrama toda su sangre para satisfacer la justicia de Dios, para aplacar la ira de Dios que está para derramarse sobre los hombres. Este acto ocurre y es por esto que Cristo tiene que morir. Y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto. Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es el favor de Dios, porque Dios reacciona favorablemente cuando la sangre era derramada. Ahora, lo extraordinario, hay muchas cosas extraordinarias. Una de las cosas extraordinarias de esto es que solamente fue necesario un solo sacrificio, porque hubo uno solo perfecto que iba a aplacar la ira de Dios, que iba a sustituir al ser humano que tenía que morir ahí. Ahora, esto, y aquí hay que decirlo, esto es válido para todo aquel que cree. El que no cree está condenado y se va a enfrentar a la ira de Dios. Solamente el que cree es justificado por Cristo y en su muerte. Ahora, creer, y aquí ya me voy a ir a otra, no es que creer es, no, si yo creo en la muerte. Creer no es una mera declaración. Creer es algo que genera Dios y que produce un cambio de vida en las personas. Es algo que genera Cristo en mí y que me transforma de manera total y absoluta. Pero en muy pocas palabras, esto, ¿por qué era necesario que Cristo muriera? Porque no había nadie, ni un animal, ni un ser humano, capaz de cumplir las demandas de perfección y de justicia que Dios tiene declaradas sobre toda la humanidad. Cristo era el único capaz. Entonces, Él era este tercero que les dije en algún momento, que toma el lugar del pecador, porque el pecador no puede, para que
Dios actúe justamente sobre el pecador, al pecador sencillamente lo tiene que aniquilar, lo tiene que matar, no tiene ninguna otra posibilidad. Pero como Cristo toma el lugar, haciendo el lugar de este cordero que nos sustituye, Cristo sustituye al hombre frente a la ira de Dios, es por eso que Jesús viene y muere en una cruz. Amigos, Esteban, espero haber sido claro. Cualquier cosa que se me haya ido, por favor, ahí tú Sí, no, ponle tranquilo. No, o de sea, tu yo creo parte. que se entiende. A ver, primero hay que explicar que la muerte de Cristo es la consumación de un plan de redentor que no surge exclusivamente ahí. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús fue determinado antes de la fundación del mundo, inclusive. Déjenme llevarlos a una escena. Está Juan el Bautista, un predicador de la época, por decirlo de alguna forma. Juan el Bautista, en un contexto judío cristiano, en un contexto judío, perdón. Acuérdense que los judíos practicaban la muerte, los sacrificios todos los años, el gran sacrificio, y se practicaba los sacrificios permanentemente, pero particularmente en un determinado periodo que se llamaba la Pascua, que es cuando el pueblo de Israel celebraba y conmemoraba la salida de Egipto. Y se practicaba, por lo tanto ellos tenían muy claro la conciencia de que había que llevar sacrificios al templo, y era toda una industria en la época, por eso Jesús se enoja y se entra a enfrentar a los mercaderes. Pero déjenme llevarlo a esta historia. Está Juan el Bautista, un predicador de la época, bautizando. Él hacía una práctica que se llamaba, llamémosle bautizo para que se entienda, que es como los evangelios nos muestran, pero era un bautizo distinto a lo que nosotros conocemos. Pero en el fondo, él lo que hacía era sumergir a la gente en agua y les llamaba y les decía a las personas, oye, arrepiéntanse, cambien su manera de ser, modifiquen sus conductas, santifíquense, purifíquense, en fin. Estaba bautizando en el río Jordán y de pronto aparece un hombre caminando a las alturas de un monte. Traten de imaginarle el cuadro. Juan el Bautista alza su mirada, perdón, alza su mirada, lo ve y grita: He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense lo que significa para todos los que están ahí alrededor, el impacto que significaba para todos los que estaban ahí, ese grito, esa descripción de ese hombre que venía, que era conocido por algunos como el hijo del carpintero. Para nosotros tiene un sentido extraño, distinto, distante quizás. Pero para aquellos judíos, para aquella sociedad que iba permanentemente a entregar sacrificio, a matar corderos para expiar su propia culpa, ese grito, esa declaración tiene un sentido completamente diferente. Total. Para nosotros nos cuesta dimensionarlo, porque nosotros no vamos todas las semanas o todos los meses a ofrecer un sacrificio por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado. De hecho, las sociedades actuales ni siquiera son conscientes de su pecado. La sociedad israelita, que fue fundada culturalmente por Dios, y sus normas culturales integralmente, tanto desde las políticas hasta las sanitarias, hasta las que tienen que ver con la alimentación, con el vestuario, con el cuidado, con el lenguaje, con la ley, con la justicia, con el comercio. Todas sus normas fueron determinadas y fundadas por Dios en la ley, que se la entregó el propio Dios. Ellos tenían plena conciencia de su culpabilidad. Y por eso retomo con lo que le respondía a Alejo en antes el comentario para la gente que ha estado siguiendo toda la transmisión. El inhibir la culpa es una estrategia eficaz de Satanás para que la gente no busque ser salvo de ella. Pero en el contexto judío ellos tenían plena conciencia de la culpa y Juan el Bautista grita y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos entendieron inmediatamente que Jesús era ese Cordero. Ellos entendieron con toda claridad que así como sus antepasados y ellos entregaban sangre, derramaban sangre, mataban a alguien para librarse ellos de la culpa, Jesús iba a ser ese Cordero para que todo aquel que crea en él, que crea en que es culpable, que crea en el Evangelio, pueda de la misma forma eximirse de su propia culpa al creer en la muerte de Jesús en la cruz. Ese es en simple el propósito de Jesús y el propósito de la muerte de Jesús. Esa realidad sigue tan vigente hoy día, 2000 años después de este grito.
2000 años después, aproximadamente, está tan presente el que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no de todo el mundo, sino de aquellos que creen en él. Sí. Oye, Esa es la diferencia. quiero leer un texto. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero destacar dos cosas de este texto. Primero, Pablo establece que si siendo enemigos los seres humanos, el hombre pecador es enemigo de Dios, pero puede ser reconciliado con él por la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz trajo reconciliación, trajo la posibilidad de que el hombre se reconcilie con Dios, de que Dios se reconcilie con el hombre, pero tal como tú dijiste, con todo aquel que cree, que se arrepiente de su condición, que se arrepiente de quién es delante de Dios y reconoce la necesidad que tiene de este, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque es Cristo el que quita nuestro pecado, el que toma nuestro lugar, el que sufre la ira de Dios en su cuerpo, el que derrama su sangre, el que presenta su sangre delante del altar, se la presenta a Dios. Y Dios acepta esta sangre como la única posible de traer reconciliación entre Él y los hombres. Eso. Así es. Oye, el tiempo pasa más rápido de lo que creemos, de lo que nos gustaría. Hoy día vamos a tener... Escucho algo diferente. Otra musiquita. Hoy vamos a tener un texto fuera de contexto a propósito de lo que estamos hablando y tenemos poco tiempo, así que vamos al grano al tiro. El texto de hoy es... A ver, antes de mostrar el texto en realidad, hoy día existe una frase que la usa todo el mundo. Hoy día, el otro día escuchaba un podcast de otra cosa, de finanzas, y la señorita aludía a esta frase. La frase es, Dios proveerá. Y la idea que hay atrás de eso es que Dios provee, que Dios se encarga de nuestro sustento, que Dios nos va a proveer lo necesario, que gastemos. De hecho, esta señorita lo decía en un contexto de Dios proveerá, vamos, póngale tarjetazo, 36 cuotas, Dios proveerá. Y en general está muy arraigado en la mente, sobre todo de aquellos que decimos ser cristianos, esta idea de que Dios provee. Porque la Biblia dice que Dios proveerá. Porque la Biblia dice que Jehová provee. Y la provisión de Dios está exclusiva o primordialmente vinculada con la provisión material. El fundamento de esa idea está justamente en el texto que les estaba mostrando, que es en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Contexto muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. Dios le dice a Abraham, mata a Isaac, sacrifícalo para mí. Abraham toma a Isaac, va con él al llegar a presentar un holocausto, un lugar de sacrificio. ¿A dónde vamos? Le dice Isaac. No, vamos a hacer sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Le dice Isaac. No, Dios proveerá, le dice Abraham. Y Abraham iba con la idea de sacrificarlo a él. Yo no quiero entrar en detalle ahora porque esto es para otro tema, pero me imaginen, solo quiero hacer esta reflexión. Como padre, cómo se sentía cuando llegó arriba, lo amarró al altar, tomó el cuchillo para matarlo, y en el momento en que lo va a hacer, Dios interviene y le dice, no lo hagas. El cordero lo pongo yo. Yo proveo el cordero. Y es providencial y milagrosamente aparece un cordero para ser sacrificado, y Abraham sacrifica ese cordero y ofrece holocausto a Dios. Pero el sentido de este texto es que así como Dios le proveyó a Abraham el cordero para el sacrificio, de la misma forma Dios provee a su hijo como el sacrificio perfecto por todo el pecado de la humanidad.
O sea, el sentido de Dios proveerá no tiene ninguna relación con una provisión material, sino con el glorioso y poderoso hecho de que Dios mismo va a proveer, o iba a proveer, o proveyó el cordero para el sacrificio, y para por eso, y de esta forma abrir un camino vivo y nuevo, citando Hebreos, de salvación, de reconciliación de Aleluya. Dios con el hombre. ¿Me entiendes? O sea, el sentido de la provisión de Dios nunca estuvo, el compromiso de la provisión de Dios nunca estuvo en que íbamos a poder pagar las 36 cuotas con la tarjeta de crédito, que íbamos a poder pagar el auto, que íbamos a poder pagar la casa con la que nos endeudamos, o el viajecito de vacaciones que nos tomamos, sino que Él mismo no iba a fallar al Así es. proveer todo lo necesario para poder expiar nuestra culpa y librarnos de nuestra condenación. Ahora, esto de alguna forma primero nos muestra dónde están las prioridades de Dios, dónde está el compromiso real de Dios, y nos muestra y exalta, por cierto, la profunda necesidad que teníamos de que nos salvaran, porque nosotros no podíamos salvarnos, porque la muerte de Isaac no justificaba a Abraham. Ahora, pero también nos muestra que si yo no creo en la provisión de Dios, es decir, en su cordero, lo único que queda es la muerte. Abraham también nos muestra, si Dios no le provee un cordero a Abraham, la única opción que tenía era sacrificar a Isaac. Y de hecho, Abraham estaba decidido a ofrendar y a sacrificar a su hijo en obediencia a lo que él creía era el mandato de Dios. Cierro con esto solo para que entiendan. La única, o más bien, eh, el mundo y la historia humana ha tenido miles de religiones, varias de ellas demoníacas, que ofrendaban sacrificios, inclusive humanos, hasta el día de hoy, tristemente, para satisfacer a los dioses o a los espíritus gobernantes de un determinado lugar. Nosotros en Latinoamérica tenemos historia de eso. Muchas culturas precolombinas, varias de ellas, practicaban el sacrificio no solo de animales, sino de seres humanos, de niños. Muchos de los pueblos que fueron erradicados por orden de Dios en el contexto del caminar de Israel por el desierto, que la gente dice, y los genocidios de Israel. Bueno, conozcamos cómo eran esos pueblos. Algunos de ellos practicaban aberraciones con el ser humano, practicaban ofrendas a sus dioses que eran asquerosas, que eran terribles además, usando sacrificios humanos o de niños inclusive. Pero la diferencia con el evangelio y con el cristianismo, por decirlo, desde una perspectiva puramente cultural nada más, es que en el evangelio de Jesucristo el sacrificio lo pone el mismo Dios. Nosotros no tenemos que sacrificar, no tenemos que derramar sangre, porque el único sacrificio que Dios acepta es la exclusiva sangre de su Hijo. Eso lo cambia todo, y por eso los cristianos, nuestra fe no está basada en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo, para que nadie se jacte en su presencia, dice el propio apóstol Pablo, para que nadie diga yo contribuí. No, todos somos participantes solo por gracia y misericordia. César, el tiempo nos pilló. ¿Querías agregar algo más respecto a esto? Que el Señor les bendiga, amigos. No, creo que hemos visto, o sea, siempre hay algo más que decir, pero creo que es suficiente por ahora. Que el Señor les bendiga y que les dé la oportunidad a los que no conocen al Señor, que no estén escuchando, que toque sus conciencias y sus corazones y puedan arrepentirse. Eso. Estimados amigos, gracias. Lamentablemente el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Por cierto, para los rigurosos esto es una metáfora. Pero gracias por acompañarnos. Gracias por estar cada jueves a las 9:30 conectados con nosotros. Disfruten este tiempo. Como bien decía César, si son cristianos, primero sean conscientes de la magnitud de lo que significa esta celebración de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Amén. Y si no lo son, tengan alguna cuota de reflexión. Yo les invito, si es que han escuchado este programa y algo de lo que nosotros podemos haber dicho, algo les llamó la atención, simplemente doblen su rodilla y díganle a Dios, Dios, Señor, si lo que algo de estos que han dicho estos hombres tiene sentido para ti, haz que tenga sentido para mí. Yo estoy seguro, lo he visto demasiadas veces para saber que Dios es fiel respondiendo su compromiso de revelarse al hombre. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos conectados. Bueno, estas son mis redes sociales, pero también
en las redes sociales de la Fundación. Síganos en el canal de televisión, que tenemos transmisión permanente ahí, www.mtna.tv. Esto es súper importante porque aquí podemos seguir conectados, wp.mtna.tv, nuestro canal de WhatsApp. Suscríbanse ahí y van a estar recibiendo todos nuestros contenidos. Estamos enviando varios contenidos diariamente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.mtna.tv. Este no es el nombre del canal, es una redirección que nosotros tenemos creada para que sea fácil. Usted escribe esto en su navegador y va a llegar directamente al canal de YouTube. Si usted, Dios le ha provisto y considera en su corazón querer apoyar financieramente en la predicación del Evangelio, suscríbase ahí como miembro, como socio de Fundación Metanoia, para que pueda el Evangelio seguir siendo promovido y defendido en nuestra sociedad. Si no, ore, disponga su tiempo también si quiere hacerlo como voluntario. Tenemos también una librería disponible online ahí, libros.fundacionmetanoia.cl. Agradecemos también obviamente a toda la plataforma de Mercado Libre que nos permite poder sacar adelante esto. Entren ahí, hay varios libros que hemos nosotros certificados, su contenido es idóneo. No es tan grande el catálogo porque es un catálogo que de verdad nos da garantías de que puede ser de edificación. Hay muchos más, por cierto, pero son las que nosotros en nuestra limitada capacidad hemos podido filtrar y revisar. Suscríbanos en todas las redes sociales, ahí estamos en Facebook, ahí estamos en Instagram, aquí estamos en Twitter, hoy X. Somos Metanoia TV. Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos. Los dejamos con un video promocional de Metanoia TV. Que Dios les bendiga. Nos vemos el otro jueves, si Dios así lo permite. Chao, chao. Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para una sociedad que los necesita más que nunca. De Valdivia para ti, de Valdivia para todos. Seamos comunidad. Metanoia TV, síguenos en nuestras redes.